Asiento, por favor. Se abre esta sesión 153ª. Se solicita la aprobación del acta de la sesión 152ª. Conforme. Muy bien. Señorita secretaria de cuenta del despacho. Sí, señor, se ha recibido de parte del INEM los resultados del examen correspondiente al señor Alberto Fujimori y lo pone en conocimiento para los fines pertinentes. Suscribe el informe el doctor Eduardo Payet Mesa. ¿Tenemos la información del Medicina Legal? Todavía no, señor. Entonces vamos a disponer que Medicina Legal haga el informe médico legal correspondiente para tomar nota y decidir lo que corresponde en orden a los exámenes que se han practicado. Dos temas antes de dar continuación al alegato final de la defensa. Primero, nos hemos enterado por comunicaciones de los diarios el sensible fallecimiento de la madre del acusado. Más allá de cualquier otra circunstancia, el tribunal le extiende su pésame. Espero que lo tome con la calma y con la prudencia que corresponda. En segundo lugar, la sesión pasada habíamos establecido que el tiempo de sesiones pedido por la parte de la defensa había concluido con las 8 sesiones pedidas. Igualmente, frente a la inquietud del tribunal, la defensa indicó que requería no menos de 4 sesiones. Sobre esa base, y atendiendo que corresponde al tribunal fijar límites, fijar tiempos, pero igualmente garantizar que los ámbitos de la defensa se expresen con la amplitud, la serenidad y la calidad que correspondan, el tribunal ha acordado lo siguiente: va a aceptar que se extiendan los alegatos solo por 4 sesiones más. En consecuencia, el tribunal tiene previsto culminar los alegatos finales la semana del 23 al 27. El tribunal pide a la defensa que sobre esa limitación razonable, así lo entiende el tribunal, pueda culminar y pueda expresar todos aquellos puntos que estime relevante a su alegación. Sobre esa base, entonces, vamos a disponer se continúe con los alegatos de la defensa. Señor abogado. Sí, señor presidente, simplemente quería pedir la palabra para hacer extensiva mis condolencias al ingeniero Fujimori por el fallecimiento de su señora madre en nombre del Ministerio Público. Si me permite, señor presidente, evidentemente la parte civil, por cierto, extiende también los pésames al acusado Fujimori por la muerte de su madre. Muy bien. ¿Qué ocurrencia? Muy bien. Abogado, por favor. Señor presidente, señores miembros del tribunal, señor representante del Ministerio Público, abogados de la parte civil, colegas de la defensa, presidente Alberto Fujimori. Antes de iniciar la defensa, debemos dejar constancia que hacemos reserva en cuanto a la disposición establecida por el tribunal respecto a la regla de limitación de tiempo del alegato, al entender que salvo que existan causas de duplicidad, inutilidad, no podría ser posible establecer un tiempo a la limitación del alegato en tanto y en cuanto ese tiempo no garantice una defensa eficaz. Y nos reservamos a exponer lo conveniente una vez que concluyamos las 4 sesiones que ha señalado el tribunal.
En segundo lugar, hacemos entrega de las copias parciales de la sesión de la audiencia anterior para todos los presentes en la misma sesión. Señores miembros de este Supremo Tribunal Penal, estamos trabajando con la primera y más importante afirmación de la acusación. Alberto Fujimori, presidente de la República, fue jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en ejercicio de esta función dictó una política antiterrorista de guerra sucia. Frente a este argumento, frente a esta afirmación de la acusación, hemos planteado por primera vez en la historia de la justicia penal peruana, y por tanto entendemos que está plenamente justificado el argumento y el tiempo dedicado, el de la falta de competencia o potestad para que el presidente de la República haya podido dictar una política antisubversiva. Hemos precisado que a nuestro defendido se le acusa de haber dado una política antiterrorista de guerra sucia o de baja intensidad en ejercicio de sus funciones de presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No se le ha acusado de la dación de una política antiterrorista de facto. Y ese es un punto que marca la defensa en el entendimiento que si no fuese correcto su apreciación, la sala tendría que haber suspendido este alegato porque habríamos hecho una defensa sobre un hecho distinto al acusado. Nosotros sostenemos que tanto en la acusación escrita como en la acusación oral, nuestro patrocinado es objeto de acusación por una política antiterrorista dictada en el ejercicio de sus funciones, no de una política antiterrorista de facto que haya dictado fuera del ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son las razones que hemos dado para establecer que un presidente de la República no tiene competencia funcional o potestad individual para dictar la política antisubversiva? Y este tema, lejos de ser general, es central. ¿Qué argumentos hemos dado para que Alberto Fujimori no pueda ser autor mediato a través del dominio de la organización? ¿Qué argumentos hemos dado para que Alberto Fujimori no pueda haber ordenado la utilización de métodos de guerra sucia y menos la matanza de Barrios Altos y Cantuta? O sea, ¿qué razón hemos dado para que el núcleo de la acusación no sea cierto? Porque finalmente al presidente Fujimori no se le pide que sea condenado por hechos, sino porque es autor de asesinato a título de autor mediato por dominio de la organización. Y nosotros cuestionamos que ese dominio de la organización no existió porque no tenía la potestad individual para dictar políticas antisubversivas. En Cristiano no podía ordenar si no tenía potestad de mando. Entonces, ¿qué razones hemos dado? Concretamente para establecer por qué el presidente de la República
no puede ser autor mediato por dominio de la organización. Primera razón, la Constitución de 1979 no asignó al presidente de la República potestad de mando técnico militar de las Fuerzas Armadas, porque no le reconoció grado militar, a diferencia de las constituciones anteriores hasta la de 1933, que sí lo hicieron general jefe o comandante en jefe. Segunda razón por la cual Alberto Fujimori no puede ser autor mediato por dominio de la organización, por carecer de competencia funcional para dictar políticas antisubversivas. El presidente de la República, por la Constitución de 1979, tuvo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la potestad de presidir el sistema de defensa nacional. Tercera razón que hemos dado para que Alberto Fujimori no pueda ser autor mediato por dominio de la organización. En el sistema de defensa nacional, en noviembre de 1991, la potestad de dictar la política antiterrorista la tenía el Consejo de Ministros. Y en julio de 1992, la tenía el Consejo de Defensa Nacional. El presidente de la República, y este es el núcleo por el cual la defensa sostiene que no puede ser autor mediato por dominio de la organización, el presidente de la República no tiene potestad individual de dictar la política antisubversiva. No tenía potestad individual, solamente tenía potestad colegiada. Esto es, integrando o el Consejo de Ministros o el Consejo de Defensa Nacional que los presidía. Y finalmente, la razón que hemos trabajado para establecer que el presidente de la República no puede ser autor mediato por dominio de la organización es que las políticas de gobierno y por ende la política antiterrorista son de iure, o si se prefiere, normativas. No existen políticas antisubversivas de facto, por la misma razón que no hay sentencias de facto. Esos son los argumentos que hasta este momento hemos presentado para establecer la incorrección de la afirmación principal de la acusación. El presidente de la República dictó una política antisubversiva de guerra sucia. Estas son las razones, permítanme insistir, señores miembros del Tribunal Supremo, para establecer por qué el presidente de la República no puede ser autor de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Por qué no se le puede atribuir autoría mediata por dominio de la organización? Porque nosotros hemos planteado la primera parte del debate en una cuestión estrictamente jurídica y no fáctica o probatoria.
Fujimori, presidente del Perú, no podía ser autor mediato por dominio de la organización porque no tenía potestad individual para dictar políticas antisubversivas. En el caso Barrios Altos, lo era el Consejo de Ministros. En el caso La Cantuta, lo era el Consejo de Defensa. Nosotros sostenemos, para concluir esta introducción o recuento, que la política antisubversiva, insistimos, es de iure o normativa. ¿Qué queremos decir con esto? La política antisubversiva se dicta a través de formas ab solemnitatem. Si no existen esas formas, no hay política. Si no hay escritura pública, no hay testamento o no hay donación de un bien inmueble. Si no existe decisión judicial final dictada por un tribunal en un debido proceso, no hay sentencia. Podrá haber un teatro de diligencias, pero si no hay debido proceso, no hay sentencia. Nosotros negamos, ojo, a pesar que no es objeto de acusación, pero sí de comentarios mediáticos, nosotros negamos la posibilidad de una política antisubversiva de facto. Si pudiera, sí, señor presidente, apagar la luz del ecran, cercana al ecran. Ese es un punto que esperamos sea definido por el tribunal en la sentencia. Las políticas antisubversivas se dictan a través de formas administrativas ab solemnitatem, o las políticas antisubversivas pueden ser de facto. Nosotros sostenemos que en un estado criminal, incluso las políticas antisubversivas son de iure, se realizan a través de formas administrativas. No es jurídico decir cuando el objeto de la política es ilícito, entonces tiene que ser de facto. Eso es mentira. Así se estableció en la Alemania nazi. Así se estableció en la Alemania democrática con el muro de Berlín. En los dos casos hubo política antisubversiva de guerra sucia con formas. ¿Qué es la ley del extraño? ¿Qué es la ley del día y de la noche? ¿Qué es la ley del muro? Si mi memoria no me falla, algunos miembros de este tribunal intervinieron en el caso Churchill y llegaron a conclusiones respecto a la política antisubversiva y su existencia, pero no trataron estos temas, porque evidentemente no fueron planteados. Insistimos, tema central de la defensa: ¿por qué Alberto Fujimori no puede ser autor mediato por dominio de la organización? Por una imposibilidad jurídica, no por falta de pruebas, por una imposibilidad jurídica. El presidente de la República no tenía potestad individual para dictar políticas antiterroristas. Esa potestad era de un órgano colegiado. Consejo de Ministros en el caso Barrios Altos, Consejo de Defensa Nacional en el caso La Cantuta. Y si Alberto Fujimori no tenía la potestad individual de formular políticas antisubversivas,
no podía dar la orden de aplicación de métodos de guerra sucia, conforme plantea la acusación, como base del cargo de autor mediato. Así que generalidades no hemos hablado ninguna. Hemos ido a discutir con leyes lo que nadie ha discutido. Ahora pasamos a la valoración individual de la prueba de cargo que tanto nos han reclamado del Ministerio Público y de la parte civil. ¿Qué prueba de cargo ha presentado la acusación en sentido lato, Fiscalía y parte civil, para demostrar la afirmación principal? Alberto Fujimori dictó una política antisubversiva de guerra sucia. Veamos cuál es esa prueba individual, tan resaltada en los periódicos, narrada en este juicio, pero no demostrada jurídicamente, como vamos a ver a continuación. Empecemos por el examen individual del documento audiovisual y la transcripción en el diario oficial El Peruano del mensaje a la nación que el presidente Alberto Fujimori dio al país el 7 de febrero de 1991. ¿Con qué regla de valoración probatoria vamos a trabajar? La siguiente: el significado probatorio del documento lo fija su contenido. Algo tan sencillo como eso. Me olvidé de traer el libro del doctor Rivera. Acá está justamente. Vamos a ver que acá no hay una sola página de examen probatorio. Lástima que no está Carlitos para enseñarle por qué. Concretamente, ¿cuál es nuestra regla probatoria? Repito, ¿cómo se establece el significado probatorio de un documento? Por su contenido. Erich Düring, magistrado alemán y profesor de la Universidad de Kiel, enseñaba que para valorar o apreciar el documento se tiene que observar el siguiente procedimiento. Primero, la autenticidad del documento. Segundo, la integridad del documento, para ver si está completo, roto, enmendado. Tercero, el contenido del documento, lo que el autor quiso expresar. Y cuarto, comprobación si el contenido del documento responde a la realidad. Esto es, los 800 documentos invocados por Avelino Guillén para que sean prueba documental debieron pasar por este procedimiento. ¿Intentó la Fiscalía o la parte civil pasar sus pruebas por este procedimiento? No, para nada. La Fiscalía ha partido de la regla, ¿por qué es prueba? Porque dice tal cosa. Esa es la regla probatoria de la Fiscalía y la parte civil. ¿Por qué el documento es prueba? Porque dice esto. ¿Por qué el testigo es prueba? Porque declara esto. Esa es la regla de la prueba de la Fiscalía y la parte civil. La conducencia, con toda sinceridad, mi buen amigo Ronald Gamarra la ha llamado mera formalidad, que no debe ser considerada en estos casos. Él dice que el derecho penal internacional sostiene esa posición. Ojalá tenga tiempo de ver si eso es correcto o no. Ahora corro contra el tiempo. El audiovisual y la transcripción del 8 de febrero de 1991 tienen el mismo objeto, el mensaje presidencial. La valoración probatoria se realizará sobre el contenido del documento. Esto es,
los hechos que comunicó el presidente de la República al pueblo peruano en aquella oportunidad. Formulamos la siguiente pregunta. En su mensaje presidencial del 7 de febrero de 1991, el presidente informó sobre el Grupo Colina, informó sobre un grupo de operaciones especiales de inteligencia con una misión indefinida que pudiera abarcar ejecuciones extrajudiciales de personas? ¿O quizá informó sobre la labor del grupo de inteligencia operativa conformada por el GEIN? ¿Sobre qué informó en el mensaje presidencial el presidente de la República? Repito, sobre el Grupo Colina, sobre un grupo de operaciones especiales de inteligencia con un objeto indefinido que podían llevar a matar, o informó sobre el grupo de inteligencia operativa conformado por el GEIN. Y la respuesta, como es obvio, está en el contenido del mensaje. Ojo que estamos analizando una prueba de cargo de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía dice que ese mensaje presidencial es prueba de cargo, que sirve para condenar a nuestro cliente. Una de las cumbres de la teoría de la prueba, Carl Joseph Anton Mittermeier, afirma que cuando el documento es sincero en la forma y exacto en el texto, esto es auténtico, completo y claro, su efecto en el proceso depende del contenido. Actualmente, la autora hispana más importante sobre la teoría probatoria del documento, Virginia Pardo Iranzo, explica que los factores de valoración del documento son dos: el continente y el contenido. Es decir, que lo ha realizado la persona a quien se atribuye y que es cierto lo contenido en él. Apreciemos a continuación el contenido del mensaje presidencial. Que fue objeto de visualización y audio en la audiencia número 129 del 15 de diciembre del 2008. Y en cuanto a la transcripción, fue oralizada en la audiencia 101 del 29 de septiembre del 2008. ¿Qué afirmaciones hizo el presidente en el mensaje a la nación? Permítanme resaltar las más importantes. He querido dirigirme esta noche a ustedes por un poderoso motivo: informarles sobre la actual situación de la lucha antisubversiva. 2. Yo debo aquí anunciar que desde un primer momento he considerado, como jefe de Estado y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que el combate librado contra la subversión en los últimos 10 años ha sido un fracaso. Y lo ha sido porque ha estado basado en una represión indiscriminada, a veces desesperada, manejada con criterios poco técnicos o sin ningún criterio. 3. Fundamentalmente, ha considerado en la represión de elementos visibles, reclutados casi siempre a la fuerza por Sendero Luminoso. La estructura organizativa de este movimiento es piramidal. En su base existen personas que, sin ser militantes, ni siquiera simpatizantes, son empujados a actuar bajo amenaza de muerte, como carne de cañón, y a órdenes de un comando de número muy reducido de militantes, preparados
entrenados para el trabajo terrorista. 4. Las tareas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estaban orientadas a combatir a estos elementos visibles, ubicados en muchos puntos de nuestro territorio, y constituían lo que Sendero denominaba su fuerza local, y que se organizaba en torno a un comité local. 5. Estos 10 años, por una errada estrategia en la que no ha habido un uso permanente del servicio de inteligencia, el Estado ha reprimido solamente en este nivel, con evidente grave perjuicio para la población campesina, forzada a presenciar actos terroristas y dando lugar a la violación de derechos humanos por ambas partes. Y se ha dejado intactos los cuadros y al comité político de esta organización terrorista, salvo raras excepciones. 6. Aquí, desde el 28 de julio de 1990, hemos actuado de manera completamente distinta, diametralmente distinta. Ello nos ha permitido en estos últimos días algunos resultados. En las últimas semanas, completando un proceso, el Servicio de Inteligencia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha seguido de cerca los pasos de los cabecillas de Sendero. Ya ha logrado capturar a miembros en su entorno, es decir, de la cúpula terrorista. 7. Luego de esta paciente tarea, un pequeño equipo especializado, hemos logrado por primera vez llegar al más alto nivel de decisión, al núcleo dirigencial, donde está la estructura organizativa de Sendero. 8. Esto ha significado el allanamiento de diversos inmuebles, la detención de varias personas y el hallazgo de armas de diverso tipo y calibre, de valiosa documentación perteneciente a la élite senderista y particularmente de Abimael Guzmán Reynoso, así como de archivos y propagandas, objeto de igual valor, de propiedad de Guzmán Reynoso y de su conviviente que utilizaba el seudónimo de Nora. 9. En el ángulo superior de la pirámide que estamos mostrando, se grafica la alta dirigencia de Sendero, constituido por los organizadores y los responsables de los comandos de aniquilamiento y de los llamados organismos generadores de la subversión. Como verán, si consideramos entre estos grupos a los miembros del Comité Central Comunista, del Buró Político y a los responsables de sus comités regionales, estamos hablando de muy pocas personas, que son en realidad las que dirigen toda la estrategia de Sendero y que bajo el mando de Abimael Guzmán son las responsables de todo el daño, muerte y destrucción causados al país en los últimos 10 años. 10. Estos resultados, repito, han sido posibles por una nueva estrategia, donde la esforzada y efectiva labor de los servicios centralizados de inteligencia en un proceso de reconstrucción, y también el papel que ha jugado nuestra renovada y sacrificada Policía Nacional. El Ministerio Público ha sostenido que este documento sería una prueba de cargo porque, entre comillas, evidencia que Alberto Fujimori
conoció desde sus inicios, desde cuando se gestó la estrategia paralela que se ejecutó a través del SIN, lo que permite sostener firmemente a la Fiscalía que Alberto Fujimori conoció desde sus inicios la creación del grupo de análisis que posteriormente devino en el destacamento de aniquilamiento que nosotros conocemos como Colina. Acta de la sesión de audiencia número 101 del 29 de septiembre del 2008, página 18. ¿Cómo empezamos a entender este aguadito? ¿Cómo empezamos a entender el laberinto que ha presentado la Fiscalía como acusación? ¿Cómo empezamos a desenmascarar al Ministerio Público? Con este documento, señores miembros del tribunal, la Fiscalía ha querido construir la siguiente prueba indiciaria. Documento, mensaje presidencial. De ese documento la Fiscalía habría extraído el siguiente hecho base o indicador: conocimiento del presidente Fujimori de la creación del grupo de análisis que luego devino en el grupo Colina. ¿Cuál es el argumento de la experiencia que aplicaría la Fiscalía? El siguiente: el conocimiento del grupo de análisis que se convirtió en el grupo Colina permite inferir que el presidente Fujimori conoció de la política paralela de guerra sucia. ¿Cuál sería el hecho indicado o indicio? El conocimiento del presidente Fujimori de la política paralela de guerra sucia. Entonces, lo que la Fiscalía pretende construir con el documento mensaje presidencial es un indicio contingente del hecho acusado. El presidente Fujimori implementó una política paralela de guerra sucia. Pregunto, ¿la Fiscalía y la parte civil ha presentado alguna prueba de cargo de esta forma? ¿Ha explicado en qué consistía el indicio? Por eso es que nos demoramos, señor presidente. Nosotros solicitamos desde el debate que cuando la Fiscalía presente indicios lo haga de manera técnica. Y sin embargo, no. Se ha permitido que la Fiscalía se limite a leer documentos, a leer declaraciones. Pero ¿dónde está la presentación de la prueba indiciaria que nos obliga a construirle? Ese sería el indicio que contendría el documento mensaje presidencial. Construido el indicio de Fiscalía, habiéndome puesto un momento la cinta roja con blanco, me la quito para volverme a poner la cinta celeste de abogado. Porque si ese es la prueba indiciaria que quiso construir la Fiscalía con el mensaje presidencial, no lo logró. No lo logró porque el hecho base o indicador no fue probado en el grado de certeza. ¿Y cuál es el hecho base o indicador? El conocimiento por parte del presidente Fujimori de la creación de un grupo de analistas que luego fue el grupo Colina. Ese es el hecho base. Ese hecho base no está probado en el grado de certeza. Veamos entonces si el documento mensaje presidencial prueba el hecho base. Prueba que el presidente Fujimori conocía
de un grupo de analistas que se convirtió en el Grupo Colina. Conforme al contenido del documento, la pregunta en el mensaje: ¿se informó sobre el Grupo Colina? ¿Se informó sobre un grupo de operaciones especiales de inteligencia que se dedique a ejecuciones extrajudiciales? ¿O se informó sobre un pequeño grupo de inteligencia operativa formado en el GEIN? ¿Sobre qué se informó? Para saber si el documento pruebe el hecho base. Ninguna expresión o afirmación que contiene el mensaje presidencial demuestra, y menos en el grado de certeza, que el presidente Fujimori conocía del grupo de analistas que luego se convirtió en el Grupo Colina. Podemos regresar. Regresemos. Solamente pido al tribunal llamar la atención sobre los puntos 7 y 8 del documento. Luego de esta paciente tarea de un pequeño equipo especializado, hemos logrado por primera vez llegar al más alto nivel de decisión, al núcleo dirigencial de la estructura organizativa. Esto ha significado allanamiento de diversos inmuebles, detención de varias personas, hallazgo de armas, documentación de la élite senderista Abimael Guzmán y su conviviente Nora. ¿A quién se refiere el presidente? ¿Al Grupo Colina? ¿O al GEIN? La respuesta es evidente. ¿Quién que no haya vivido en el Perú no sabe que acá hablamos del video de Sorba el Griego? De la famosa incautación a la casa de la monja Evans. ¿Hecha por quién? ¿Por Martí Rivas? ¿Por Carlos Pichilingüe? ¿O hecha por el GEIN? Y la Fiscalía presenta este documento como prueba de cargo. Y el hecho base es: este documento prueba que Fujimori conocía del grupo de analistas que se convirtió en el Grupo Colina. ¿Dónde aparece en el contenido del documento que Alberto Fujimori haya conocido de un grupo de analistas del CIE que se convirtió en el Grupo Colina? ¿Dónde está probado en el grado de certeza? Porque el hecho base se pruebe en el grado de certeza. Si no, no hay indicio. El acuerdo plenario número 1, 2006, diagonal ESB chica, guión 22, que declaró como precedente vinculante el fundamento 4 de la sentencia de la Corte Suprema, que resolvió el recurso de nulidad 1912, guión 2005, guión Piura, del 6 de septiembre del 2005, establece como primer requisito legitimador para enervar la prueba indiciaria, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso Panham y Tefner,
este requisito. Textualmente, así dice la Corte Suprema, cuyo autor se encuentra presente en esta sala. Este hecho base ha de estar plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. Pregunto, ¿el mensaje presidencial demuestra que Alberto Fujimori conoció del grupo de analistas? Y lo que es peor, que el grupo de analistas terminó convirtiéndose en el grupo Colina. ¿O Alberto Fujimori simplemente está hablando del GEIN? Se informó sobre el diagnóstico de una estrategia seguida durante los gobiernos de los presidentes Belaúnde y García, equivocada, por no tener como objeto a la cúpula terrorista, sino a las bases, lo que ocasionó excesos de ambas partes. O sea, el presidente Fujimori hace un diagnóstico. La estrategia anterior cometió violación de derechos humanos porque su objetivo fue equivocado. Se dirigió a las bases y no a la cúpula. Se dio cuenta en el mensaje de una nueva estrategia que privilegió la inteligencia. ¿Para qué? ¿Para matar gente? No. ¿Qué dice el mensaje? Para fijar como objeto a los miembros del Comité Central o Buró Político de Sendero Luminoso. ¿De qué informa el presidente en el mensaje? De detenciones, allanamiento de inmuebles, incautación de documentos, actos que respondían a las directivas vigentes. Pregunto, ¿a una guerra sucia o a una guerra limpia? El mensaje presidencial, por su contenido, nos presenta el siguiente significado probatorio. El contenido del documento, simplemente lo recuento: estrategia antisubversiva de 10 años fracasó porque el objetivo fueron las bases. Nueva estrategia de inteligencia funcionó por unificación de los servicios de inteligencia y por la fijación como objetivo de los miembros de la cúpula. Implementación de acciones de detención, capturas, incautación de documentos, etc. Se da cuenta de un pequeño grupo de inteligencia operativa que constituyó el GEIN. Significado probatorio de la primera prueba de cargo de la Fiscalía. No se pruebe el hecho base, conocimiento del presidente de la existencia del grupo de analistas que luego se convirtió en el grupo Colina. Segundo significado probatorio, se prueban acciones que fueron expresión de la política de pacificación, de la guerra limpia. El mensaje presidencial no es prueba de cargo, es prueba de descargo. O sea, la primera prueba presentada por la Fiscalía no es prueba de cargo, es prueba de descargo. O sea, ya no son 800 documentos, ahora son 799. Vamos a ir de a pocos. Seguimos.
Segunda prueba objeto de examen es un bloque de documentos porque giran en torno a una misma idea. Vamos a hacer el examen individual de los documentos consistentes en artículos y entrevistas al presidente Alberto Fujimori, al ministro de Defensa Jorge Torres Aciego y a los ministros del Interior Alvarado Fournier y Víctor Malca Villanueva, entre el 3 de febrero y el 14 de septiembre de 1991. Y finalmente de un discurso del presidente con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas, aparecido en El Peruano el 30 de septiembre de 1991. Ese va a ser el objeto de nuestro análisis. Vamos a hacer el examen individual de esta documentación. En las sesiones de audiencia 118, 119, del 10 y 12 de noviembre del 2008, la parte civil, y permítanos trabajar así combinadamente, Fiscalía y parte civil, por razones de unidad y de tiempo. La parte civil, repito, a través del abogado Carlos Rivera Paz, conforme nos recuerda en este valioso libro, aportó como prueba documental copias de los periódicos El Peruano, El Comercio y La República, que recogen distintos artículos o entrevistas hechas al presidente de la República, al ministro de Defensa y a los ministros del Interior entre el 3 de febrero y el 14 de septiembre del 91. Igualmente aportó el discurso que el exmandatario dio el Día de las Fuerzas Armadas, reproducido en El Peruano del 30 de septiembre de 1991. En los documentos, el presidente y los ministros de Estado informan sobre la existencia de una nueva estrategia antisubversiva, de los cuales destacamos algunas afirmaciones relevantes para el objeto del juicio como ejemplos. Ojo, estamos trabajando con pruebas de cargo. Vamos a ver su contenido. 1. Ministro de Defensa Jorge Torres Aciego. La nueva estrategia antisubversiva se centra en ganar la confianza de la población, dar prioridad a los sectores no militares. Repito, dar prioridad a los sectores no militares. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en el sector educación, enseñándoles a los muchachos a que no se adhieran a ideologías extrañas, que amen a su país, enseñarles valores nacionales. ¿Esto dónde se recoge? En La República el 3 de febrero de 1991. Miren, no era tan antifujimorista en ese tiempo. 2. Sobre el presidente de la República, Alberto Fujimori. Presidente sentó bases de una nueva estrategia antisubversiva. La acción cívica, multiplicada últimamente, quizás he leído mal, debe decir las ejecuciones extrajudiciales, no, dice la acción cívica, multiplicada últimamente, viene uniendo a la población con su ejército, marina y aviación. Las Fuerzas Armadas tienen que ganarse a la población. Con esa misma inteligencia, la nueva estrategia viene identificando a los cabecillas de los grupos terroristas, conociendo exactamente su número y sus posibilidades reales. ¿Dónde se da cuenta de esto?
y vuelvo a repetir, estamos trabajando con prueba de cargo, no con prueba de descargo, presentada por el doctor Rivera, que ha publicado un libro para exponerle al mundo sus argumentos, entre ellos estos, que demuestran que Fujimori es un asesino. Esto está en El Peruano del 22 de marzo de 1991. 3. Ministro del Interior Víctor Malca Villanueva reafirma la estrategia antisubversiva anunciada hace algún tiempo por el presidente Fujimori: golpear a la dirección del senderismo. Respecto a la propuesta hecha por algunos medios de comunicación, afirma que es interesante, aunque es el comandante de las Fuerzas Armadas el organismo operativo que encabeza la lucha antisubversiva. La República, 5 de mayo de 1991. 4. Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori. Hemos unificado a todos los servicios de inteligencia, incluyendo de las fuerzas policiales, lo que nos ha permitido obtener importantes logros. Seguramente se refiere a matar gente. No, dice, se han logrado importantes capturas que vienen originando este tipo de reacción desesperada de elementos que quieren crear zozobra en la población. ¿Quién recoge esto? La República, 27 de abril de 1991. 5. Nuevamente el presidente Fujimori explicó que la aplicación de la estrategia de pacificación que privilegia las acciones de inteligencia ha tenido impactantes resultados en los últimos 9 meses. Todo el país es testigo, subrayó, que se ha destruido y desarticulado importantes células terroristas y que se ha aplicado golpes contundentes a su aparato directivo. ¿Quién da cuenta de esto? El Peruano, 14 de diciembre de 1991. Nuevamente el presidente de la República. Las Fuerzas Armadas, en la nueva estrategia de pacificación, están llamadas a convertirse en la vanguardia de la lucha por el desarrollo y la justicia social. Ahí está Araucana, donde hemos ingresado para poner orden con el beneplácito de la población. Ahí están Oxapampa, Yauyos, el Valle del Mantaro, del N, de la Purímac. Ahí están poblaciones marginales como Huaycán y Horacio Ceballos, que he visitado para notificar a los terroristas que su reino se acaba, que el Estado se ha rebustecido y vuelve a poner orden, a reemplazar su barbarie por la legalidad. Las operaciones se harán dentro del marco estricto de la ley. Discurso del Día de las Fuerzas Armadas, recogido en El Peruano el 30 de septiembre de 1991. La parte civil, ¿qué es lo que pretende demostrar con estos documentos? Lo siguiente, que desde inicios de 1991 el Estado peruano empezó a aplicar una nueva estrategia antisubversiva a partir de una decisión política del presidente Fujimori, probando, según la parte civil,
que la política de guerra sucia era de facto, porque se ejecutaba antes de la dación de la Directiva 003. Ese es el razonamiento de la parte civil. Acta de la sesión número 138 del 21 de enero del 2009. El mismo problema que la Fiscalía tiene la parte civil. Con esos documentos, ¿qué indicio pretende construir la parte civil? Bueno, acá sí me quedo con la misma cinta porque la parte civil tiene el mismo color de cinta que la defensa. Voy a hacer del doctor Carlos Rivera con mucha pena y voy a analizar el indicio. ¿Cuál sería el indicio del doctor Rivera? Los documentos, artículos o entrevistas en la prensa y al presidente y ministros de Estado más el discurso presidencial. ¿Cuál sería el hecho base o indicador? Desde inicios de 1991 en el Perú existió una política informal de guerra sucia, porque se ejecutó sin que se dicte la Directiva Presidencial 00391 del 12 de noviembre de 1991. Ese sería el hecho indicador. En 1991 había una política antiterrorista de facto, por tanto era de guerra sucia, porque se ejecutaba sin directivas. ¿Cuál sería el argumento? Aplicando la regla de la experiencia. Al ser la política antisubversiva e informal, constituyó una estrategia de guerra sucia. ¿Cuál es el hecho indicado o indicio que se extraería? La decisión del presidente Fujimori de implementar una política informal de guerra sucia. Y ese indicio resultaría un indicio contingente del hecho acusado. El presidente de la República implementó una política paralela de guerra sucia. Está bonito el indicio, pero el problema es igual al de la Fiscalía, el hecho base. Desde inicios de 1991 existió en el Perú una política antisubversiva informal de guerra sucia porque se ejecutó sin que se dicte la Directiva 003. Sostenemos que ese hecho base no está probado en el grado de certeza. Tres razones damos para sostener que el hecho base no está probado. Primera razón, ahí hemos graficado la razón con la luz en una gruta. La política antiterrorista que se ejecutó desde inicios de 1991 no fue informal. Tuvo como base la Directiva de Dominio Militar 017, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la Directiva de Gobierno 001, Ministerio de Defensa, Sistema de Defensa Nacional. Segunda razón para establecer que el hecho base no está probado. El contenido de los artículos y entrevista en la prensa al presidente de la República, a los ministros de Estado, más el discurso presidencial, dan cuenta de una guerra limpia, no de una guerra sucia. Tercera razón que damos para establecer que el hecho base no está probado. Los artículos y entrevistas no son idóneos para probar una política antisubversiva. Esto es, del indicio que arma la parte civil con la documentación examinada, nos centramos en el hecho base, en su prueba, y sostenemos que no está probado por las tres razones que hemos presentado.
Veamos brevemente estas 3 razones. Examen de la Directiva de Dominio Militar 017-CC-FF-AA-PE-DI. La Directiva de Dominio Militar fue dictada el 20 de diciembre de 1989 por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Artemio Palomino Toledo, las que por principio de vigencia y continuidad de normas tuvo aplicación durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori hasta su reemplazo por la Directiva de Dominio 001 COFI-DOP/PLN para el planeamiento de la pacificación en el campo militar de enero de 1992. El problema del doctor Rivera, es que él cree que cuando se cambia de presidente las normas se derogan. O sea, el Código Penal se deroga hasta que el presidente dé un nuevo Código Penal. Y eso no es así. Parece que no ha revisado el principio de vigencia y continuidad de normas. Porque él dice, la política antiterrorista es sucia. ¿Por qué? Porque era informal. ¿Y por qué era informal? Porque el gobierno de Fujimori ejecutó la política antiterrorista antes de que dé su directiva. ¿Y qué pasa con la directiva 017 entonces? ¿No funcionaba? La directiva de dominio militar 017 ya establecía alineamientos para que las fuerzas del orden enfrenten al terrorismo, que posteriormente fueron recogidas en las directivas de gobierno durante el régimen del ingeniero Fujimori, como por ejemplo el desarrollo de un programa de acción cívica a nivel nacional, la intensificación de las acciones de inteligencia, el respeto a los derechos humanos, etc. Páginas 3 y 6 de la directiva. La directiva 017, obra de fojas 43.718 a 43.785 del tomo 95, y fue incorporada como prueba documental en la sesión de audiencia 121 del 17 de noviembre del 2008. Pasemos a otra directiva. La política de gobierno o la política antisubversiva que se ejecutó en el año 91 no solo tuvo como base la directiva de dominio militar 017, sino que tuvo como base una directiva de gobierno, la 001-90-MD/SDN, que la dictó el Consejo de Ministros y que fue aprobada a través del Decreto Supremo 066 MD/SDN, promulgado el 10 de diciembre de 1990, y estuvo vigente hasta que fue sustituida por la Directiva de Gobierno 003 de noviembre de 1991. En la Directiva de Gobierno, señores miembros del Tribunal, se recogen los lineamientos que ya existían en la Directiva de Dominio 017. Desarrollo de un programa de acción cívica a nivel nacional,
la intensificación de las acciones de inteligencia, el respeto de los derechos humanos, conforme aparecen las páginas 38, 47 y 50. La diferencia fue que durante el gobierno de Belaúnde decían hay que hacer acción cívica, pero no daban plata. Durante el gobierno de García decían hay que hacer acción cívica y no había plata porque estábamos quebrados. El presidente Fujimori sí solventó económicamente la política de acción cívica. Durante el final del gobierno de García se decía hay que privilegiar el trabajo de inteligencia. ¿Pero qué era la DIRCOTE? Un hueco con 8 gatos, un lugar de castigo para los malos policías. ¿Qué fue la DIRCOTE? Que se convirtió en DINCOTE durante el gobierno de Fujimori, un aparato que creció tanto como Sendero Luminoso que lo pudo destruir. ¿Dónde radica el error del doctor Rivera, de la parte civil? En que su indicio, la política antisubversiva en el año 91 fue informal, y por ser informal fue una guerra sucia. Parte del error que no ha tenido en cuenta que existían directivas vigentes que daban fundamento a los actos de gobierno en 1991. Una directiva de dominio militar dada en las postrimerías del gobierno del presidente García y una directiva de gobierno del propio régimen del ingeniero Fujimori de diciembre de 1990. Y eso lo graficamos de la siguiente manera: política antiterrorista ejecutada desde inicios de 1991. ¿Tuvo o no tuvo base normativa? ¿Fue informal o fue formal? Fue formal. Fue formal porque se sustentó en la Directiva de Dominio Militar 017 y fue formal porque se sustentó en la Directiva de Gobierno 001-90. ¿Qué dice el doctor Rivera, que tiene muchos años de experiencia, para tratar de saltar la valla de la Directiva de Gobierno 001-90, porque esa se dio durante el régimen de Fujimori? Dice que la hemos invocado tardíamente. Dice, sus palabras textuales son, es una prueba. Que esa tesis tardía, señor presidente, nosotros decimos también que esa tesis tardía de la defensa también es falsa. Primero, porque esa directiva jamás ha sido mencionada en su defensa por el acusado Fujimori. Y bueno, arranque a explicar. Tardía, falsa. Yo pregunto, ¿cuándo se ofrece la prueba documental? No, porque si es tardía es fuera de tiempo. En el mundo mediático de las imaginaciones de este libro, bueno, ¿cuándo pues se ofrecerán las pruebas? De repente debimos ofrecer las pruebas en el año 94, quizás. Pero hasta donde nosotros sabemos, la prueba documental se ofrece cuando se pide su oralización, salvo mejor saber y entender. Veamos el contenido de los artículos y entrevistas y discurso presidencial para seguir trabajando con este indicio de la parte civil. Los artículos y entrevistas al presidente y a los ministros de Estado, así como el discurso presidencial, dan cuenta de actos de ejecución de una política de pacificación, de una guerra limpia,
Y no es que asumamos que las guerras pueden ser limpias o sucias, pero esa es la palabra favorita de la Fiscalía. Entonces lo que da cuenta es de una guerra limpia, basada en las directivas de dominio militar y presidencial citadas, y de gobierno, perdón, citadas. ¿Qué se informa en las entrevistas? Se informa sobre acciones cívicas para que las fuerzas del orden logren la adhesión de la población, de acciones de inteligencia dirigidas contra la cúpula de las organizaciones terroristas. Regresemos, por favor, a ese cuadro un momento. Solo me quedo con un punto, solo con el primero para no ser repetitivo en esta carrera contra el tiempo por cumplir con darle una defensa eficaz a mi cliente. ¿Qué decía Torres Asiego? La nueva estrategia antisubversiva se centra en ganar la confianza de la población, dar prioridad a los sectores no militares. Tenemos que trabajar, por ejemplo, el sector educación. Pregunto, ¿eso prueba una política antisubversiva informal de guerra sucia? O quizás otra frase, permítanme la número 6, el discurso que el presidente Fujimori le da a las Fuerzas Armadas el 30 de septiembre de 1991. ¿Qué le dice el ingeniero Alberto Fujimori a las Fuerzas Armadas del Perú? Las Fuerzas Armadas, en la nueva estrategia de pacificación, están llamadas a convertirse en la vanguardia de la lucha por las desapariciones forzadas, por las ejecuciones extrajudiciales, no, por el desarrollo y la justicia social. Desarrollo y justicia social. No le creo a ese documento. ¿Para qué lo presentaron como prueba de cargo entonces? Ese no es prueba de descargo. Esa es prueba de cargo. Así se ha ofrecido. Otra cosa es que su contenido nos lleve a otra cosa. El contenido de los artículos o entrevistas no dan cuenta de acciones de ejecución de una guerra sucia, sino por el contrario, de una guerra limpia, conforme graficamos. Este es el resultado probatorio del examen del indicio de la parte civil. Documentos periodísticos, Comercio, La República y El Peruano. Contenido de los documentos periodísticos, acciones cívicas para alcanzar adhesión de la población, acciones de inteligencia para capturar a la cúpula terrorista. De eso se dio cuenta. Esa es la información que contienen esos documentos. Significado probatorio. No se prueba el hecho base. ¿Cuál era? Desde el inicio de 1991 existió una política de guerra sucia de facto. No se prueba porque primero no era de facto, porque había directiva 017 del Comando Conjunto y 001 del Consejo de Ministros. Y no era sucia por lo que informa. Y en segundo lugar, esos documentos prueban actos de una política antisubversiva de guerras limpia. La misma conclusión que con la prueba anterior. Fue presentada como prueba de cargo, pero una vez que se estudia, resulta prueba de descargo. Y así son todititititas. Ojalá pueda explicarlas. Toditas. Y la tercera razón que damos para establecer que no está probado el hecho base
es que los artículos y entrevistas no son conducentes para probar, no son útiles o idóneos para probar una política de gobierno antiterrorista. Como ya se ha expuesto ampliamente, la defensa sostiene como regla que la naturaleza de los hechos determina el tipo de prueba que se debe utilizar para demostrarlos. Largamente hemos expuesto sobre eso. Confiamos en una respuesta acertada sobre esa regla, si existe o no existe. La política antiterrorista es un hecho normativo. Se realiza a través de un procedimiento establecido en la ley. Acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Defensa, aprobación vía decreto supremo legislativo. Esto es, para que exista una política antisubversiva, tienen que verificarse formas. Pregunto, ¿ab solemnitatem o approbationem? Que la resolución esté por escrito y que esté firmada por los tres vocales, ¿es una forma para aprobar la sentencia o para demostrar la existencia de la sentencia? ¿En el Perú puede existir una sentencia oral y sin firma? De hecho, de facto, por teléfono lo llaman al presidente Fujimori al penal y le dicen: absuelto, inocente, ándate a tu casa. Podría ser, porque como todo es de facto ahora, una acusación de facto en Radio IDL, ¿cómo se llama radio? Radio IDL. Ahí acusan ahora, en la nueva acusación, de facto. Preferida de algunos amigos. No nos invitan. La conclusión es: política antisubversiva es un hecho normativo, tipo de prueba, documentos, directivas. Por eso es que sostenemos que la política antisubversiva, porque es un hecho normativo, se tiene que probar con directivas, porque acá hay forma solemnitatem, no hay forma approbationem. Igual que un testamento por escritura pública, igual que una sentencia, igual que una ley. Pregunto, ¿pueden dar leyes orales? Acá hay varios congresistas. ¿Podrían dar leyes orales? ¿Podrían salir a los pasos perdidos y decir: vamos a dar una nueva ley 0038, un carro para César Nakazaki? Ojalá, sería valioso, pero por más amigos que tengo, no podrían. Tiene que ser por escrito, forma solemnitatem. Me hubiera gustado un pequeño argumento de por qué puede haber políticas de facto, de repente alguna pequeña luz, algo que nos ilumine. Nada, ni una línea, ni un pensamiento. Esta va a ser una condena sin pensamientos. Bueno, según lo que pretende la acusación. Pasemos a otro bloque de documentos. El documento consistente, son varios, es un bloque también de documentos, señores miembros del tribunal, que tienen la misma idea, por eso los juntamos. Vamos a hacer el examen individual. De la transcripción simple del mensaje a la nación del presidente Alberto Fujimori del 28 de julio de 1991, de artículos de prensa referentes al presidente dentro del periodo mayo a noviembre de 1992, de un ejemplar del libro Lecciones de este siglo y de un ejemplar del libro Operación Chavín de Huántar, cuyo autor de ambas obras es el general de división Ejército Peruano en situación de retiro, Nicolás Hermosa Ríos. Un mensaje presidencial, artículos de prensa y los dos libros del general Hermosa.
La Fiscalía, y esto por favor, señores miembros del tribunal, pido su especial atención porque estos documentos probarían unos indicios mortales, ya para ponerle 30 años al presidente Fujimori. ¿Qué dice la Fiscalía sobre esta poderosa prueba documental? En la sesión de audiencia 106 del 13 de octubre del 2008, la Fiscalía aportó como pruebas documentales las ya mencionadas. Por favor, miren lo que dice la Fiscalía que prueban estos documentos. Perdónenme la palabra, pero es algo increíble. Que el presidente Alberto Fujimori tuvo conocimiento de la estrategia de guerra sucia que se realizaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Son 3 hechos que dice que prueban, ese es el primero. El primer hecho, lo repito, que el presidente Alberto Fujimori tuvo conocimiento de la estrategia de guerra sucia que se realizaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Segundo hecho que probarían estos poderosos documentos, que el presidente Fujimori conformó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina. Y el tercer hecho que probarían este mensaje a la nación que debe ser terrible, estos artículos y los libros del general Hermosa que deben ser pero mortales. El tercer hecho es que el presidente Fujimori controló las actividades del Grupo Colina, ya que asumió la conducción personal y directa de la guerra sucia. Oiga, usted está inventando, ¿cómo puede decir un hombre tan inteligente como el fiscal Avelino Guillén estas cosas? No, acta de sesión de audiencia número 138, páginas 18 a 21, de la sesión del 21 de enero del 2009. ¿Qué ha pretendido construir la Fiscalía con esta prueba? 2 indicios. Incluso los hemos separado, indicio por indicio. Permítame nuevamente que me ponga mi cinta de fiscal para presentar el indicio de cargo. El indicio de cargo sería el siguiente. El documento, el mensaje presidencial del 28 de julio de 1991. ¿Cuál es el hecho base o indicador que demostraría el mensaje presidencial en el grado de certeza? Que el presidente conoció de la existencia paralela de una guerra sucia que se ejecutó desde el SIN. O sea, el mensaje presidencial permite probar al tribunal que el presidente Fujimori conocía que desde el SIN se ejecutaba una guerra sucia. ¿Y qué argumento extraerían de ese hecho base? Aplicando la lógica del doctor Guillén, el siguiente. Si el presidente conoció de la estrategia de guerra sucia, es porque tuvo vinculación con la misma. Si conoció la guerra sucia, es porque estuvo vinculado con la guerra sucia. ¿Y cuál sería el hecho indicado o indicio que se extraería? El siguiente: el presidente Fujimori implementó una política antiterrorista de guerra sucia. Como conoció de la guerra sucia, intervino en la guerra sucia. Y si intervino en la guerra sucia, es porque él dictó la guerra sucia. ¿Cuál es el gran problema de este indicio? Que no está probado. Ese es el gran problema del fiscal. Su historia no tiene pruebas. El hecho base no está probado. Y veamos por qué no está probado. Perdón, el otro indicio tengo que presentarlo. ¿Cuál es el otro indicio que el fiscal nos da? Ya no con el mensaje presidencial, sino ahora con la copia de los artículos de la prensa
los libros Lecciones de este siglo y el libro Operación Chavín de Huántar. Es más alucinante todavía. ¿Cuál es el hecho base? O sea, ¿qué demostrarían los artículos de la prensa y los libros del general Hermosa? Miren, por favor, el presidente conformó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina y lo controló porque condujo personalmente la guerra sucia. ¿Qué habrá declarado el presidente en los artículos de la prensa? ¿Qué habrá dicho el general Hermosa en sus libros? ¿Qué cosas terribles que no me he dado cuenta? Me retiro de la abogacía, porque como también soy su abogado, debo retirarme de la abogacía porque no he leído sus libros. ¿Cuál es el argumento? Aplicando la regla de la lógica del doctor Guillén, de su experiencia. Si el presidente formó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina y lo controló porque condujo personalmente la guerra sucia, es el responsable de la política antiterrorista ilegal. Si él controló al Grupo Colina y dirigió la guerra sucia, obviamente resulta su creador. Por eso, ¿cuál sería el hecho indicado o indicio? El presidente Fujimori implementó una política antiterrorista de guerra sucia. ¿Cuál es el problema de este indicio? El mismo. El hecho base no está probado. Los artículos, los libros del general Hermosa no prueban que el presidente conformó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina. Ahora sí vayamos a la demostración de la falta de prueba del hecho base. Y comencemos con la valoración del mensaje presidencial del 28 de julio de 1991. A pesar de la forma de incorporación de este mensaje, ya que se hizo con una transcripción simple, sin referencia alguna a su fuente, no discutimos su autenticidad. O sea, aceptamos la autenticidad de este documento. Cuestionamos el valor probatorio que la acusación pretende darle a su contenido, para lo cual a continuación rescatamos algunas afirmaciones del mensaje presidencial, que como repito debe ser terrible, porque este mensaje prueba que Alberto Fujimori formó o creó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina y lo dirigió. A ver, vamos a ver esas frases terribles, demenciales, que me disculpe mi patrocinado, que habrá dado al Congreso o al país el 28 de julio del 91. A ver, veamos. Esa estrategia fundamentó su acción en la colaboración directa y permanente entre la población y las Fuerzas Armadas. Terrible. A través de la acción cívica, que éstas han emprendido en gran cantidad de aspectos. El pueblo se ha acercado a las Fuerzas Armadas. La confianza mutua se está restableciendo. Y con ello la estrategia de inteligencia va ganando mucho cuando a manejo de información se refiere. En cuanto a manejo de información se refiere. Bueno, quizás no está ahí de repente en la segunda. La estrategia contrasubversiva ha logrado, de otro lado, algunos avances en las ciudades, seguramente eliminando personas. A ver, veamos. Identificando plenamente a los miembros de las cúpulas del terror, mostrándolos ante el mundo en la plenitud de su promiscuidad sectaria y fanatismo,